Violencia y más violencia en Medio Oriente. Hezbolá e Israel hablan de una nueva fase de la guerra. Los habitantes a ambos lados de la frontera sufren desde hace varios días el lanzamiento masivo y mutuo de cohetes. El resultado, centenares de muertos, miles de heridos, decenas de miles que huyen del sur hacia el norte del Líbano. Hezbolá quiere vengarse de los ataques contra sus estructuras de mando. Con la ayuda de explosiones selectivas de buscapersonas, numerosos combatientes y civiles murieron y miles resultaron heridos. Hezbolá responsabiliza a Israel de los ataques, exige un alto el fuego en Gaza y lanza cohetes sobre territorio israelí. Tel Aviv responde con bombardeos masivos en el Líbano con un objetivo declarado: lograr el retorno de sus ciudadanos desplazados al norte del país. Por eso en A Fondo preguntamos: ¿Israel contra Hezbolá? ¿Se extiende la guerra al Líbano? Les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de A Fondo. Soy Úrsula Moreno aquí en Berlín y hoy en el estudio y fuera del estudio nos acompañan Amir Valle, que es experto en Oriente Medio y terrorismo internacional, autor de varios libros sobre el conflicto palestino-israelí, periodista de esta casa de Deutsche Welle. David Montiel es programador mexicano que ha trabajado en India, México, Estados Unidos y Alemania. Es experto en inteligencia artificial. Y en remoto nos acompañan Jesús Núñez Villaverde, que es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, experto en relaciones internacionales, seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos. Está con nosotros vía Zoom desde Madrid. Y Agustín Berea, que es académico de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, es maestro en estudios de Asia y África y ahora doctorante en relaciones internacionales por la Universidad de St. Andrews en Reino Unido, desde donde nos acompaña. Pues bienvenidos a los que están fuera, bienvenidos a mis dos compañeros en el estudio. Amir, me gustaría empezar contigo porque estamos viendo la mayor campaña de bombardeos por parte de Israel en el Líbano desde hace 20 años, casi 20 años. 81 muertos solo la pasada noche. Son imágenes que nos recuerdan mucho, evidentemente, a Gaza, ese desplazamiento masivo de gente que está huyendo de los bombardeos. Por eso te hago la pregunta, ¿nos espera? ¿Estamos ante una segunda Gaza ahora mismo con el Líbano? Es una pregunta que tiene muchas aristas y habría que, bueno, vamos a tratar de determinarlo en este programa. Primero, eso depende de qué apoyo recibe Hezbolá. Hay que recordar que Hezbolá está en un país que está en crisis, es una fuerza grande. ¿Qué apoyo recibe Hezbolá de Irán, su gran socio? Pero por otro lado, ¿qué apoyo recibe Israel? Una Israel que también está en crisis, que tiene una presión internacional muy grande, una presión nacional para detener la guerra muy grande también. ¿Qué apoyo recibe Israel de Estados Unidos? Y por supuesto también los organismos internacionales, ¿qué pueden hacer para tratar de evitar que vuelva a suceder lo que hemos visto en Gaza, por ejemplo, por poner un solo ejemplo? Como ves, es algo que está sobre la mesa, depende de muchas cosas. Los objetivos de Israel están muy claros: hacer que esa población pueda regresar, por lo menos es el pretexto que toman, y por supuesto eso para ellos es vital porque no tienen un plan de salida de Gaza, no han logrado en Gaza lo que ellos querían, según el mismo portavoz de Israel, y entonces eso hace que se vean un poco comprometidos a ganar algo en el Líbano, sobre todo en esa zona norte de la cual han sido desplazados 67.000 israelíes. Es decir, que evidentemente es una cifra bastante grande para que quieren Israel. Volver a sus casas, llevan 11 meses viviendo en el centro de Israel. Hablas de ese nuevo frente, de este nos vamos a ocupar básicamente en este programa, porque evidentemente el conflicto en Medio Oriente da para muchos programas. Agustín, desde hace 11 meses, es decir, desde que comenzó realmente la ofensiva israelí en Gaza, después de los atentados del 7 de octubre, Hezbolá e Israel ya libran una guerra de baja intensidad. Se puede llamar así porque los misiles y los cohetes están cayendo en ambas partes de la frontera desde hace 11 meses. Solo por dar una cifra de la última noche, 45 proyectiles lanzados desde el Líbano el jueves. El miércoles interceptaron un misil en Tel Aviv, es decir, mucho más lejos de lo que han venido lanzando misiles y cohetes desde Hezbolá durante los últimos 11 meses. ¿Tienen la situación bajo control ambas partes para que esto no desemboque en una escalada de todo el conflicto en toda la región? Pues depende mucho de cómo queramos medir el conflicto, porque en efecto
Si has observado la frontera israelí-libanesa por varios años, sabes que la guerra nunca ha parado. Y creo que lo pones bien como diciéndole una guerra de baja intensidad. En términos, digamos, más académicos, podríamos decir que es una guerra no convencional. No le diría que es de baja intensidad, porque ciertamente la capacidad de fuego de ambas partes está declarada y es patente. Se considera que Hezbollah es el actor no estatal más armado del mundo y ciertamente lo ha comprobado. Y bueno, Israel es el país más militarizado del mundo. Entonces, es una guerra no convencional porque involucra a un actor estatal y un actor no estatal, pero no es una guerra de baja intensidad. Y si tienen el control ambas partes, me parece que sí. Ambas partes, digamos, la función política todavía podrían decidir si quieren seguir escalando o dejar de escalar. Pero en este momento los objetivos de ambas partes están tan encontrados que se ve difícil que tomen una decisión que no sea seguir enfrentándose por tiempo indeterminado. Interesante. Otro aspecto quizás que merece la pena tocar aquí, te pregunto, Jesús, porque hay expertos que aseguran que Israel aprovecha el momento ahora mismo para debilitar a su otro enemigo después de Hamás, que ha diezmado durante los últimos 11 meses, ahora Hezbollah. ¿Toca ahora Hezbollah? ¿Por qué ha elegido este momento? Venimos hablando de que llevan 11 meses esos enfrentamientos. ¿Por qué Israel ha elegido este momento para una ofensiva que podría ser incluso terrestre durante los próximos días? Creo que hay dos aspectos, sobre todo, a destacar. Por un lado, uno de tipo estructural, y es entender que el gobierno más extremista de la historia de Israel está convencido de que ahora se le presenta la oportunidad de poder cumplir con su sueño de conseguir el dominio territorial de toda la Palestina histórica, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. En esa idea están ministros tan señalados como Smotrich y Ben-Gvir, en ese gabinete ministerial que lidera Benjamín Netanyahu, y a eso se le añade otro factor más personal, si se quiere, que es el propio Benjamín Netanyahu. El primer ministro israelí tiene 3 causas judiciales abiertas en su contra que pueden deparar fuertes condenas de cárcel. Y el mejor método para mantenerse en el poder y, por lo tanto, estar blindado frente a la persecución de la justicia es prolongar el conflicto y ampliar el conflicto. Y es en eso en lo que hay una confluencia de intereses entre el propio primer ministro y esa orientación extremista, supremacista del gobierno israelí, que busca controlar el territorio. Desde ese punto de vista, sin haber terminado lo que ha ocurrido en Gaza y en Cisjordania, pues ahora el Líbano ofrece una oportunidad para seguir ganando el control de un territorio, fundamentalmente los 800 kilómetros cuadrados que abarca la frontera común entre Israel y el Líbano, por un lado, y el río Litani, por otro. Y ahora, sobre la marcha, después de que las evacuaciones de ciudadanos israelíes se hayan producido en los últimos meses, es cuando el gobierno israelí saca de la manga la idea de que el objetivo es devolver a esas personas a sus hogares. Un objetivo sobrevenido que, en definitiva, apenas esconde esa intencionalidad de ir hacia una escalada del conflicto que amplíe todavía más la situación grave en la que vive Oriente Próximo. O sea, hablarías de causas también la clave en la política nacional israelí, la política doméstica. Hagamos ahora un alto para ver qué es Hezbollah, porque nos queremos concentrar en este programa precisamente en la escalada de estos últimos días con el Líbano. ¿Es un Estado dentro del Estado que se encarga de la atención social y sanitaria o es una organización terrorista financiada por Irán? Hezbollah lleva casi un año lanzando cohetes sobre el norte de Israel, obligando a evacuar a más de 60.000 personas de esta región. ¿Qué es Hezbollah realmente? Echemos un vistazo. El llamado Partido de Dios fue fundado en 1982 por un grupo de clérigos chiitas en Líbano para enfrentar la invasión israelí. Actualmente, Hezbollah también forma parte del Parlamento libanés y funciona como gobierno de facto en algunas zonas del país, gestionando escuelas y hospitales. La eliminación del Estado de Israel sigue siendo un objetivo declarado de la organización, al igual que la expulsión de las potencias occidentales del Líbano. Irán financia a Hezbollah con varios cientos de millones de dólares al año. El régimen de los mulás también le facilita instrucción militar y armas. Por eso, muchos expertos califican a Hezbollah como el actor no estatal más armado del mundo. Según estimaciones israelíes, la milicia dispone de unos 150.000 cohetes. También cuenta con hasta 100.000 combatientes en sus filas. Al menos eso es lo que afirma el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah.
Los expertos suponen que son menos. ¿Cuán debilitada está Hezbollah? Pues sí, esa es la pregunta, porque Hezbollah comparado con Hamas realmente es, lo hemos visto, la cantidad de milicianos que son, apoyada por Irán, un Estado dentro del Estado, pero ¿qué tan debilitada ha quedado Amir después de los ataques, esos selectivos de la semana pasada, con esos buscas, esos walkie-talkies que hemos visto que explotaron? ¿Qué tan debilitada está ahora mismo la milicia pro-iraní de Hezbollah? Yo no me atrevería a decir que está debilitada. Yo diría que está dispersa, está, digamos, todavía encajando el golpe. Hay que recordar que Hezbollah es una de las instituciones más resilientes que hay en cuanto a, vamos a decir, a su proyección operativa. Le eliminan a los líderes y automáticamente ellos celebran, eligen de nuevo a nuevos líderes. En la zona sur, para poner un simple ejemplo, en toda la zona sur, donde ellos están muy concentrados, sobre todo en las aldeas, cuando se descabeza el mando militar, automáticamente pasan a un sistema de guerra de guerrillas. Es decir, no están... O sea, hay expertos que dicen que Hassan Nasrallah ahora mismo está aislado porque falta gente en la cadena de mando, pero tú dices que la capacidad de regeneración de la milicia es que enorme. La capacidad de regeneración de ellos es enorme y la capacidad de reacción está muy bien coordinada. Hay que recordar que quizás el mayor problema que tenga Hezbollah es justamente la crisis que hay en el Líbano. Hay que recordar, cuando hablas de Estado dentro de un Estado, es que ellos son la fuerza real más grande que hay en el Líbano, porque en el Líbano no existe un gobierno, hay un gobierno provisional que desde que Michel Aoun dejó el poder en 2022 hasta ahora nos ha podido, digamos, elegir. Es muy difícil también, ¿por qué razón? Porque hay muchas luchas internas para ellos. Hay que recordar, el sistema de poder político en el Líbano es una distribución de poder entre sunitas, chiitas y cristianos. Sí. Y además, la presidencia siempre para un cristiano maronita. Es decir, eso le complica mucho las cosas a alguien como Hassan Nasrallah. Pero lo que sí no hay que perder de vista es, tienen un sistema operativo muy resiliente, es decir, se recuperan muy rápido de los golpes y además automáticamente reciben el apoyo muy fuerte de Irán porque son los socios más cercanos. Completamente armados por Irán, Siria. De todos modos, quiero que nos detengamos en los ataques de la semana pasada, porque fue un ataque sin precedentes, y para eso está David Montiel con nosotros en el estudio, porque es experto precisamente en comunicación, en dispositivos, en inteligencia artificial. ¿Por qué hablamos de un ataque sin precedentes? Esos buscas que explotaron todos a un tiempo, un día más tarde, los walkie-talkies. Hablamos siempre de la manipulación del software, pero de repente estamos hablando de hardware que ha sido manipulado. ¿Por qué es un ataque sin precedentes, David? Cuando alguien piensa en un ataque cibernético, pues lo que todos nos imaginamos es que alguien se mete a un sistema, un hacker se mete a un acceso de un sistema, tal vez le da acceso a otras personas, tal vez se roba datos, tal vez pone datos falsos, cosas así, ¿no? Lo que hace que este ataque sea muy único es que literalmente lo que explotó son los dispositivos que ellos tenían en la mano, ¿no? Y eso es algo que normalmente no pasa, ¿no? Y nos hace ver el nivel de sofisticación que tiene este ataque, el pensar, bueno, se metieron a la cadena de suplementos para que a las personas correctas les llegara un walkie-talkie o un beeper, un pager, con un explosivo, el cual ellos añadieron, ¿no? Y eso pues lo hace un ataque muy único porque no es parecido a nada que hayamos visto en el sentido de que no fue solo el software o que un robo de datos, fue literalmente que el dispositivo les explotó, ¿no? Pero ¿qué tan grande es entonces el poder de infiltración del Mossad, que pudo acceder a esa cadena de suministros e introducir explosivos en esos dispositivos que luego se vendieron? Aquí hay, ¿no?, muchas teorías, desde la empresa en Taiwán, Hungría, etcétera, etcétera, o sea, dónde se encargaron, dónde se fabricaron, pero ¿cuál es el poder de infiltración del Mossad para llegar a esos dispositivos? Se habla de una empresa fantasma a través de la cual se les vendieron. Imaginen, no es como que ya hubiera sido complicado, ¿no?, tomar
100 de esos dispositivos, ponerles explosivos a todos y repartirlos y dejarlos que se vendieran. Pero es un nivel más porque se les puso en las manos de las personas a las que querían asesinar. Entonces, ese es un nivel mucho más complejo que nos hace pensar, obviamente no se sabe exactamente cómo fue, pero nos hace pensar que tienen no solamente la cadena de suministro, sino que a las personas que distribuyen esos aparatos también estaban de ese lado, ¿no? Y también lo curioso es que Hassan Nasrallah precisamente dijo hace unos meses a todos los milicianos que escondieran prácticamente sus teléfonos móviles, que los enterrasen o que los metieran en un cofre de acero, porque a través de los GPS conseguían ubicarlos y así desactivaron y eliminaron a muchos de estos activistas. Es decir, no deja de sorprender que al final, con unos aparatos tan simples, se sentían mucho más protegidos que con un móvil. Ahí vemos también la vulnerabilidad de todos aquellos que utilizamos celulares, que estamos, ¿no?, localizables en cualquier sitio. Salió bastante peor, ¿no? O sea, a sabiendas de lo vulnerables que son los dispositivos que todos tenemos, porque pues, su trabajo es enviar y recibir información de cualquier tipo. Hemos visto todos los documentales de criminales, ¿no?, donde los encuentran porque la última antena que recibió los datos de esa persona estaba en ese lugar, entonces ahí estaban. Y eso ya lo hace súper vulnerable, ¿no? Pero, ¿qué hacen ellos en Hezbollah? Bueno, dijeron, bueno, estos dispositivos no los vamos a usar, vamos a hacer algo más seguro. Unos walkie-talkies, unos pagers. ¿Qué pasa con esos? Tienen otras vulnerabilidades. Vulnerabilidades de software, de hardware, perdón, en este caso. Que es decir, los pueden abrir, les pueden meter dispositivos. Todo eso es mucho, mucho, mucho más difícil con un dispositivo de los que nosotros tenemos porque son muy compactos, ¿no? No hay ni siquiera espacio para que eso pase. Hay miles de medidas de seguridad que hacen que eso sea muy difícil. En un walkie-talkie es mucho más fácil abrirlo, ponerle en la batería, muy seguramente, este PETN, que es el explosivo que tienen, cerrarlo y distribuirlo. Entonces, esta otra vulnerabilidad fue la que se explotó, literal se explotó, para hacer esos asesinatos, ¿no? Entonces, hablando ahorita de qué tan debilitado se sentirá Hezbollah, pues al menos un golpe moral, ¿no? Sí, es porque tomaron esa medida de seguridad que fue no utilizar dispositivos avanzados, cambiar a estos walkie-talkies, y por esa decisión fue que terminaron siendo más vulnerables a un ataque de hardware que terminó siendo explosivo, que asesinó a todas esas personas. Sí, mucha vulnerabilidad y se sienten debilitados, pero también podemos hablar casi de una psicosis colectiva que han creado con este ataque, porque estos buscas explotaron en su mayoría en las manos de los milicianos, pero también explotaron en las manos de niños y otros civiles, finalmente. Es decir, que para unos son daños colaterales de la guerra, dependiendo de la lectura que hagamos, contra terroristas. Para otros, sin embargo, son ataques indiscriminados. Agustín, ¿de qué depende esta definición? ¿De quién la valore y de quién la realice, no? La mayoría de la literatura lo que vas a encontrar es que este ataque se debería de considerar un ataque terrorista, especialmente pensando en que realmente no se ha confirmado cuál es la fuente. Imagínate que el día de mañana resulta que quien realizó este ataque fue Al-Qaeda, ¿no? Ciertamente nadie tendría reparos en decir que es un ataque terrorista. Entonces hay varios elementos que se tienen que tomar en consideración. Uno de ellos es que se utiliza la violencia de forma indiscriminada, que me parece que es el caso, porque en efecto no solo se afectó a militantes o combatientes, sino también a muchos civiles, rescatistas, todo tipo de personas. Y el segundo elemento es que se usa para causar cierto miedo en la población, que seguro lo podemos ver claramente, lograron el cometido de usar violencia para causar miedo. Y un tercer elemento que no se ha mencionado mucho es que también la carga explosiva, estamos hablando de unos cuantos gramos, en algunos casos 3 gramos de explosivo, no estaba diseñada para matar a los objetivos, sino para causarles daño pues permanente. En muchos de los casos sonaba el sonidito del busca y cuando lo voltean a ver explota directamente en la cara. Entonces ahorita lo que estamos viendo, por ejemplo, en las intervenciones quirúrgicas son mayoritariamente desfiguraciones en la cara, gente que les faltan partes de la mano, pero entonces si tienes esos 3 elementos que 1, no sabes exactamente en dónde va a explotar, 2, estás causando miedo y 3, no estás buscando matar sino causar daños, yo diría que bajo todos los principios de convenciones internacionales, particularmente la de 1980 sobre armas convencionales,
debe considerarse un ataque terrorista. Quizás quieres aportar tú algo al respecto sobre estos ataques, Jesús. Bueno, básicamente desde mi punto de vista, más allá de las incógnitas que tenemos todavía sobre cómo técnicamente se pudo hacer, implica una capacidad extraordinaria por parte de Israel, porque en primer lugar necesita tener información e inteligencia de cuáles son los planes de adquisición por parte de Hezbollah de nuevos artefactos, como los que ha comprado. A continuación significa la capacidad para manipularlos físicamente, como habéis dicho, y colocar explosivos. Y en tercer lugar significa capacidad tecnológica para poderlos hacer explosionar todos a la vez, buscando esos efectos. El golpe es brutal para Hezbollah. No va a ser, como decía Amir, evidentemente, no va a ser aniquilada Hezbollah, tiene una capacidad de resistencia demostrada a lo largo de décadas, pero evidentemente en unas circunstancias particulares como estas consigue, por un lado, transmitir la idea de extrema vulnerabilidad para la milicia chií libanesa, que entiende, por lo tanto, que todos sus protocolos de actuación quedan cuestionados, que no tiene capacidad para comunicarse ni garantías de poder comunicarse para poder coordinar una respuesta a los ataques que está recibiendo de Israel, y todo eso lo deja en una situación de extrema debilidad, aunque, insisto, sigue teniendo capacidad operativa y lo está demostrando actualmente con el lanzamiento de cohetes y misiles sobre territorio israelí. Que hemos visto que cada vez más lejos, a Haifa o incluso a Tel Aviv, y esto así también durante meses. Claro, una pregunta que nos hacemos muchos es ¿qué pasa con Irán?, que es quien apoya y financia, arma a las milicias, que a todo esto aprovecho para acotar, que aquí no lo hemos dicho, pero que la milicia está considerada una organización terrorista por gran parte de la comunidad internacional, incluida gran parte de la Unión Europea, incluida Alemania, y sin embargo todo depende de las narrativas, para otros es parte del eje de la resistencia. Lo iremos desgranando aquí durante el programa, vamos a escuchar a todas las partes. Hemos preguntado a nuestros usuarios precisamente sobre estos ataques y la mayoría, un 48%, cree que Irán acabará por intervenir y la guerra se extenderá a toda la región. Te pregunto, Amir, ¿por qué no ha reaccionado Irán? Que es la pregunta que nos hacemos muchos. Mira, Irán es, creo que es parte de la estrategia que siempre ha tenido Irán. Irán ha sido históricamente un país que ha tenido mucha mesura en ese tipo de conflictos y ha preferido mantenerse, digamos, como espectador en muchos casos. Para decirlo, como lo decimos en español, prefiere no poner directamente los muertos y esperar a ver qué se hace. Por esa razón crea el eje islámico. Sí, cuando tú ves que en ese eje de defensa, de seguridad, en ese eje de seguridad, está Hamas, está Hezbollah, están los hutíes yemeníes y algunas otras organizaciones regionales, casi milicias todas, en Irak, milicias en Bahrein. Es decir, en toda la región tú te das cuenta de que su táctica es la táctica de la desestabilización en la región, básicamente. Es, digamos, la gran táctica. La operatividad de ellos es al final en casos muy extremos cuando ha sido necesario. Aunque, por supuesto, tiene su cabeza puesta en destruir a Israel. Ahora que de pronto Israel, como bien decía Jesús, se ha abierto paso dentro del gobierno israelí, vamos a decirlo directamente, de esta idea de ocupar toda Palestina y vamos a decir, desterrar completamente a Palestina del mapa. No es un objetivo declarado. Que no es un objetivo declarado, pero está dentro de esa cúpula, dentro de esa cúpula extremista ahí esa es la idea fundamental. De pronto ahora eso se enfrenta realmente a lo que está pensando Irán en relación con Israel. Pero por esa razón, recientemente, hablando del nuevo frente abierto, los voceros de Israel están diciendo nosotros podemos mantener los dos frentes, Hamas y el Líbano, aunque tengamos que mover un poco de fuerzas para acá, todo depende, y ahí viene la otra parte, todo depende de si recibimos apoyo de Estados Unidos. O sea, ahí entra la otra figura que es la que históricamente ha hecho el equilibrio a Irán en muchas de sus reacciones. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos? Estados Unidos busca también una solución diplomática, luego hablaremos de ello en Nueva York, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Hablamos antes de la capacidad de regeneración de Hezbollah.
de si estaba o no estaba aislado Hassan Nasrallah. Agustín decía que tenía una capacidad de regeneración muy grande. ¿Qué tan peligroso entonces resulta para Israel ahora mismo este nuevo frente abierto o activado, con un ejército cansado después de 11 meses de lucha precisamente contra Hamás en Gaza? Es decir, veamos las dos partes, cómo resulta para el Líbano, o mejor dicho, para Hezbollah, que el Líbano no es Hezbollah, ¿no? No lo olvidemos. También Israel dice claramente que no está atacando el Líbano, sino a Hezbollah. ¿Qué tan peligroso resulta este nuevo frente para Israel, dado que su ejército está cansado y estamos viendo que están movilizando también ahora mismo a reservistas? Agustín. Para darnos una idea, Gaza, digamos que en el sur del Líbano nada más podrías meter como la franja de Gaza 10 veces. Y en esa misma proporción, Hezbollah tiene por lo menos el doble de la cantidad de combatientes, y en términos de armamento tiene muchísimo más armamento de lo que tiene Hamás. Entonces, si pensamos en que de los 300,000 reservistas que puede movilizar Israel en cualquier momento, 50,000 no han sido suficientes para lograr los objetivos en Gaza, ¿cuántos recursos realmente necesitarían para tener una incursión por tierra exitosa en el sur del Líbano? Las dimensiones son mucho más grandes. Gaza es un espacio muy pequeño, muy controlable, completamente rodeado por Israel y es plano. El sur del Líbano hay un montón de montañas, es muy amplio, hay muchísimo espacio para las guerras de guerrilla. Y entonces, ciertamente, en mi opinión, históricamente, cuando Israel se ha enfrentado a Hezbollah, nunca le ha salido muy bien. Entonces, no creo que esté en su mejor interés invadir por tierra el sur del Líbano. Y algo aquí que me gustaría hacer la acotación es que la relación, en efecto, Irán-Hezbollah es muy parecida a la relación Israel-Estados Unidos. Son sus principales socios comerciales, los principales que les dan armas, pero aún así eso no quiere decir que si Irán le dice a Hezbollah no ataques, no quiere decir que les vayan a hacer caso, así como Israel luego no le hace caso a Estados Unidos. Jesús, Israel se defiende con estas tácticas militares clásicas, más allá de esos ataques que hemos visto por parte, aunque todo hay que decirlo, Israel no ha reconocido abiertamente ser el autor, el Mossad, de esos ataques, pero todo el mundo parte de que Israel está detrás de esos ataques. Esto es una guerra de desgaste, entonces, si, como decía Agustín, para Israel puede ser muy desgastante entrar en un cuerpo a cuerpo en el sur del Líbano. ¿Qué es lo que persigue Israel? Como decía antes, con un ejército que está también muy cansado ya de 11 meses de guerra en Gaza. A Israel nunca le han interesado las guerras de desgaste, las guerras prolongadas. Ni tiene territorio, ni tiene economía, ni tiene demografía para soportar un conflicto largo. De ahí que su estrategia sea siempre adelantarse y golpear duramente a sus enemigos. Y es previsible que eso es lo que va a hacer una vez más, aunque estoy de acuerdo en lo que se ha comentado de que Israel no va a conseguir una victoria definitiva si por eso entendemos la aniquilación completa de Hezbollah. Pero ahora mismo, en contra de los propios intereses de Israel, Netanyahu está decidido a seguir adelante. Y por lo tanto, lo previsible es que, por un lado, Hezbollah responda a los ataques recibidos la pasada semana. Está respondiendo al nivel más bajo posible, puesto que se ve, por un lado, forzado a responder en esa dinámica de acción y reacción que llevan alimentando unos y otros desde hace tiempo, pero por otro lado es consciente de su inferioridad de medios con respecto a Israel, por lo tanto no quiere sufrir un castigo insoportable. Desde ese punto de vista podemos entender, al menos para mí está claro, que Hezbollah no se la va a jugar por los palestinos. Si nos vamos un escalón más arriba, Irán tampoco se la va a jugar por Hezbollah, por lo tanto lo apoyará. Recordemos que Irán también está pendiente de responder a los ataques recibidos por parte de Israel, incluyendo el asesinato de Haniyeh hace ya un par de meses. Por lo tanto, Irán ahora mismo está a la espera de que si Kamala Harris gana en Estados Unidos las próximas elecciones, pueda volver a reconectar con un proceso de negociación del acuerdo nuclear que le alivie las sanciones que a día de hoy están generando un tremendo malestar en Irán y que puede provocar un colapso del régimen desde dentro. Por lo tanto, quien está interesado en
escalar es precisamente Israel. Exacto. De ahí que Israel, lo que cabe imaginar es que a los lanzamientos de artillería que está realizando y a los ataques aéreos pronto le sume una incursión terrestre para, en su propio lenguaje, limpiar el sur del Líbano de la presencia de Hezbollah. Lo único que le queda ahora mismo es acumular más tropas. No tiene todavía tropas suficientes liberadas y de refresco en la línea fronteriza con Líbano, y eso es lo único que queda, esperar a que las acumule y lance una incursión. Creo que si eso no se produce, sería una absoluta sorpresa. Úrsula, un detalle para dar algo en relación con eso. Hay que recordar, por ejemplo, que la semana pasada los halcones militares israelíes, eso bien que decía Jesús, hablaron de la estrategia de la tierra arrasada. ¿Qué pasa con la estrategia de tierra arrasada? La estrategia de tierra arrasada es esto que decía Jesús. Ellos no pueden soportar una guerra a largo plazo, y entonces lo que hacen es destruir toda la infraestructura, es lo que han hecho con Gaza, toda la infraestructura, no solamente militar, no solamente túneles, sino hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, edificaciones. Lo mismo lo van a hacer, es posible, en el sur del Líbano. ¿Por qué razón? Porque entonces el enemigo tiene que tomar tiempo para reestructurarlo todo, para crear nuevas infraestructuras, para volver a lanzar un de esos. Eso lo estaban diciendo la semana pasada, y puede ser, y coincide con una encuesta grande en la que de pronto 42% de la población israelí dice que hay que parar la guerra. Le están exigiendo a Netanyahu que pare la guerra, pero hay un 38% que dice no, hay una victoria. Y de pronto el gobierno está en una clarísima polarización. Una polarización en todos sitios. Muy grande, ¿no? De todas formas, hay que recordar que ambos, tanto Hezbollah como en el caso del gobierno israelí, objetivos son objetivos militares. Eso es lo que, obviamente, ese es el discurso oficial por ambas partes. El oficial. El oficial por ambas partes. Lamentablemente se van muchas víctimas civiles también en el camino. Nos centramos ahora en Israel, porque esta nueva escalada supone mantener otro frente de combate contra otro enemigo aún más fuerte. Pero el gobierno de Netanyahu parece decidido, como estamos escuchando aquí, a buscar la confrontación con Hezbollah al precio que sea. Detonadores en buscapersonas y radios portátiles de miembros de Hezbollah, aparentemente instalados por el servicio secreto israelí, seguidos de prolongados ataques aéreos del ejército. Al parecer, Israel ha iniciado una nueva fase en la lucha contra Hezbollah. El regreso seguro de los más de 60.000 evacuados israelíes al norte del país se ha convertido en el objetivo de guerra. Al mismo tiempo, el gobierno de Netanyahu aparentemente quiere incapacitar a Hezbollah y presionarlo de tal manera que se retire de las zonas fronterizas al norte del río Litani. Para quienes aún no lo hayan entendido, quiero aclarar la postura de Israel. No esperamos a la amenaza, nos adelantamos a ella. En todas partes, en todos los frentes, en todo momento, eliminamos funcionarios y terroristas, destruimos cohetes, y aún no hemos terminado. No está claro si esta estrategia funcionará. De momento, la escalada del conflicto afecta considerablemente a la población del norte del país. Las calles están vacías y los hospitales han sido evacuados. Y no es nada seguro que Hezbollah ceda, a pesar de los duros golpes asestados a su cúpula. ¿Prepara Israel una ofensiva terrestre en el Líbano? Bueno, ya lo escuchábamos de nuestros expertos. Para Jesús sería una sorpresa que no hubiera esa ofensiva terrestre. Agustín, te pregunto, ¿Israel confía en que Hezbollah se repliegue, que cumpla con esa resolución que le obliga a ir al margen norte del río que está en el sur del Líbano? ¿Qué estrategia persigue exactamente Israel? ¿Hay posibilidad de que Hezbollah se repliegue? Muy baja. Nunca podemos decir que es imposible, pero es poco probable que, digamos, los combatientes que ya están en el sur del Líbano se muevan realmente sus posiciones. Se puede ser que se reorganicen, pero no se van a replegar. Eso es casi una certeza. Y me gustaría mencionar algo sobre el momento en el que esto toma lugar, y que, bueno, en esta ocasión, esta escalada es justamente cuando se reúnen los líderes en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, y los asesinatos anteriores, incluyendo el de Haniyeh
y algunos otros ataques, incluyendo el del consulado iraní en Siria, coincidieron todos con momentos en los que parecía que había un empuje diplomático internacional para promover un cese al fuego. Entonces creo que ciertamente Israel, particularmente Netanyahu, tiene muy claro que uno de los principales objetivos es distraer la atención de cualquier empuje diplomático internacional. Entonces sí creo, y me parece esperable, que Israel sí haga un ataque por tierra, pero muy breve. Tan pronto bajen las aguas y cada líder internacional se regresa a su país, yo creo que le bajarán un poco a la intensidad. Interesante, porque hablabas ahora mismo de la diplomacia y quizás porque se nos está escapando una vez más el tiempo. Jesús, ¿qué margen hay para la diplomacia? Lo digo porque hoy Netanyahu ha negado esa posible tregua de 21 días que proponía Estados Unidos y Francia y que respalda gran parte de la comunidad internacional. Dice que los combates continuarán con toda su fuerza. ¿Hay margen para la diplomacia o no lo ves en estos momentos? Siento ser pesimista, pero creo que no hay ningún margen para la diplomacia. Exacto. ¿Qué está ocurriendo ahora? Es que llevamos décadas, es que llevamos 6 guerras árabe-israelíes, llevamos 2 intifadas palestinas y en todo caso siempre se ha cumplido la misma norma, y es que Estados Unidos sigue dispuesto con cualquier inquilino de la Casa Blanca, sea republicano o demócrata, a respaldar diplomática, económica y militarmente a Israel. Estados Unidos, con su privilegio del derecho de veto dentro del Consejo de Seguridad, ha bloqueado siempre, una por una, todas las ocasiones en las que se ha presentado una resolución que trate de afectar a los intereses de Israel, lo cual no quita que luego Estados Unidos, su presidente, su Congreso, haga declaraciones, haga propuestas, pero cuando llega la hora de la verdad, de pasar a las sanciones diplomáticas, económicas o incluso militares contra alguien que está violando el derecho internacional como hace Israel, ahí se queda todo absolutamente diluido y no se da ningún paso que vaya más allá de las palabras. Y hoy en día lo estamos viendo igual. Estados Unidos, junto con la Unión Europea y otros países, acaban de proponer el cese de las hostilidades, pero es el mismo Estados Unidos que le está entregando armas a Israel, que sabe que van a ser utilizadas en el conflicto, que lo está apoyando y respaldando en el Consejo de Seguridad de la ONU y que le está aprobando nuevas ayudas económicas. Por lo tanto, si Estados Unidos, que puede, no quiere, no veo quién más puede en el plano diplomático actuar para evitar el desastre. Estados Unidos puede, pero a lo mejor realmente no puede porque el gobierno es relativamente débil y es un gobierno ya de salida. Estamos aquí escuchando que Israel viola el derecho internacional. Mi pregunta es, ¿quién no viola el derecho internacional o de qué sirve el derecho internacional cuando las resoluciones de Naciones Unidas de Oriente Medio, puedo citar aquí muchos números, pero si no es un país que las viola, es Israel que las viola, es decir, que es un ¿no? lo que decíamos al principio, un toma y daca. El objetivo declarado de Israel con esta incursión, con estos bombardeos en el sur del Líbano, no es eliminar a Hezbollah, que lo decíamos al principio, sino que sus ciudadanos puedan volver a sus hogares en el norte de Israel, en donde hace 11 meses que han sido evacuados porque están cayendo continuamente cohetes y misiles. Y que cumplir esa resolución de Naciones Unidas que les obliga a replegarse al sur del Líbano, al norte del río Litani, lo que es Hezbollah. ¿No debería también, en este caso, el Líbano, Hezbollah, cumplir esa resolución? Mira, estoy totalmente de acuerdo con Jesús en ese sentido. No hay en este momento ninguna organización que dé ningún tipo de resolución que sea aplicable por ningún lugar. Estamos viendo Venezuela, Nicaragua, Ucrania, es decir, está pasando en todos los lugares y las organizaciones solamente hablan de la palabra. Hay que recordar algo para no dejar, digamos, totalmente mal parados a Israel. Es decir, en esa resolución de la guerra del 2006... Y que se desarmara Hezbollah. Exactamente. En el cese al fuego del 2006, en la Segunda Guerra del Líbano, el acuerdo del cese de paz establecía que Israel se retirara, que Hezbollah se retirara del sur y además se desmilitarizara y pasara a ser un partido político como tal. Y en ese sentido, desde entonces, Hezbollah hizo todo lo contrario. Primero no se retiró, no entregó las armas y al contrario empezó a
vamos a decir, a militarizarse completamente hasta el nivel que tiene hoy, que es uno de los más fuertes. Pero también hay que recordar, que Israel en ese tiempo aprovechó la experiencia, la mala experiencia de esa guerra que no logró ganar y logró llegar a ese grado de militarización del país hasta el punto de crear esa cúpula de hierro que entonces no existía. Es decir, aquí todo el mundo viola a todo el mundo y ese es el mundo que lamentablemente estamos viviendo y por esa razón no se puede esperar ninguna respuesta diplomática, salvo que, como bien dice Jesús, que de pronto Estados Unidos saque una sorpresa y decida, bueno, aquí hay que poner un coto a esto. Y ahí yo diría que quizás entonces sí Israel podría responder, aunque como también decía acá, generalmente esas alianzas no suelen ser tan sólidas como parecen. Se nos escapa el tiempo y quiero darles todavía la palabra a nuestros dos invitados que están en remoto. Lamentablemente me temo que con un mensaje no precisamente muy optimista. La guerra de 1982, la segunda guerra del Líbano en 2006. Estamos entonces ante la tercera guerra del Líbano y les pido por favor una respuesta breve. Jesús, tú primero. Sí, estamos ya, desgraciadamente, en esa guerra. Cabría decir que, aunque juguemos con los años, nunca ha terminado, puesto que, como estaba ahora comentando Amir, la violencia se ha mantenido todo el tiempo con un Hezbollah que se resiste a ser desarmado, un Estado libanés que tiene capacidad para desarmarlo y un Israel que ha tomado la senda militarista y supremacista para conseguir ese objetivo histórico. Luego, desde ese punto de vista, la guerra, digamos, es una, aunque encontremos episodios en cada momento en el que puede cobrar más profundidad. Y ahora estamos en uno de ellos que puede llevar a un descontrol absoluto al ampliarse a toda la región e implicar a Irán, Estados Unidos y otros actores. Agustín, cortito, por favor. Estoy justamente de acuerdo con eso. La guerra nunca se ha detenido, no fue la primera o la segunda, sino que hay distintos episodios. Y lo que hay que ver es que el conflicto que da origen a estos desacuerdos no se ha resuelto y es muy, muy difícil que se resuelva por muchos motivos. Entonces, episodios que seguirán. Muchas gracias a los dos, muchas gracias Amir, muchas gracias David por tu aportación sobre todo este tema tecnológico. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Seguiremos hablando lamentablemente de este tema. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en A Fondo. Adiós.